Amigo, hermano oyentes, buenas tardes, bendiciones a cada uno de ustedes. Gracias por acompañarnos y la verdad es una bendición al estar con mi esposa hermosa, que Dios me ha permitido estar con ella y le doy gracias a Dios porque me ha aguantado. Es una bendición enorme, la verdad, y en verdad, amigos, es bien hermoso poder compartir como matrimonio. Nos sentimos orgullosos de parte de Dios, porque es una bendición, amigo, hermano oyente. Pocos se ven los matrimonios que están anunciando el Evangelio, pero eso es una bendición, amigo, hermano oyente, que les sirva de bendición a ustedes, a sus vidas, para que podamos continuar, hermanos. Es necesario estar unidos, estar completamente en un acuerdo, continuar haciendo el trabajo, la labor de Dios como matrimonio. Es una bendición, hermano, amigo oyente, y espero que esta palabra que traemos sea de bendición para sus vidas. Dios nos la ha permitido escudriñarla un poco y en verdad es con mucho gusto para compartirle a ustedes. Queremos orar un momento para la honra y la gloria de Dios. Padre bendito, Dios de gloria, Señor Jesucristo, te pido que bendigas a esta audiencia hermosa. Padre, que la colmes de bendiciones, Señor Jesucristo, a cada uno de los que oyen este mensaje. Padre, te pido, Dios de gloria, que los bendigas, Señor. Yo sé que para ti, Padre eterno, no hay distancia, no hay fronteras, Padre eterno, hasta donde lleguen estos videos. Padre, te pido que sea de bendición a nuestras vidas, Padre Santo, y que nos uses con mi esposa para compartir esta palabra. Derrama tu gracia, derrama tu poder y que podamos, Señor, que tú nos puedas usar, que la palabra que tú nos des, Señor, sea sacada de lo más profundo de nuestro interior para la honra y la gloria tuya, Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Sí, amigo, hermano, este mensaje, este pequeño mensaje que vamos a dar, se llama ¿cómo son las características de un cristiano verdadero? Eso es lo que queremos compartir, hermanos, con ustedes, y espero que sea de bendición a sus vidas. Mi esposa va a leer en el libro de Filipenses 2, empezando en el 1, para la honra y la gloria de Dios, amigo, hermano oyente. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, amén, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Exacto, amigo. Mira, si hay el cómo consolarnos, que sea de uno a otro, hermano, amigo oyente. Eso es lo que Pablo nos dice allí. Ese es Pablo, ¿verdad? Que le dice a los filipenses. Entonces, amigo, en realidad... Pablo le dice a Timoteo. A Timoteo, ok. Dice Pablo y Timoteo a los santos que están en Filipos. Uh-huh. Le decía a los santos, a los creyentes. A los creyentes. Amigo, y ahora a nosotros nos toca hacer efecto esta palabra en nuestras vidas. Porque si hay algo como un consuelo, hermano, amigo oyente, tenemos que consolarnos ambos, como cristianos, como hijos de Dios, unidos en un acuerdo, en amor, amigo, hermano oyente, en afecto, un afecto extrañable, hermano, amigo oyente. Misericordia. Con misericordia. Eso es lo que necesitamos hoy en día. Los tiempos son peligrosos y ¿qué es lo que necesitamos hacer? Allí está el trabajo, allí está donde el resultado que tenemos que captar nosotros como hijos de Dios. No nomás a los filipenses les estaba diciendo, ahora nos lo dice a nosotros, como hijos de Dios. Con un extrañable gozo, regocijándonos. ¿Me entiendes? Con un corazón puro, del cual Pablo le dice a esos hermanos, ¿por qué? Porque sabía lo que venía, lo que iba a acontecer sobre él. Le decía a los santos en Filipos. Amén. Y es que, amigo hermano, mira, ¿cómo vas a soportar una lucha
un problema grande tú solo. Necesitamos principalmente la comunicación de Dios. Y de allí se extiende a los hermanos. Pero hermanos de la fe, hermanos de ese ¿cómo se llama? De ese mismo cuerpo. El que trabaja en el mismo cuerpo. Ese es el ejemplo. Ese es el significado de lo cual nosotros tenemos que poner, analizar. ¿Por qué, amigo, hermano oyente? Porque se van a enfrentar cosas difíciles. Y tú solo tal vez a lo mejor no las vas a poder sobresalir. Vas a querer matarte o vas a querer que pase algo en tu vida. O abandonar el cristianismo o abandonar la palabra de Dios. Del problema, cuando tú lo quieres enfrentar solo, no tienes las fuerzas suficientes. Necesitas alguien que te eche la mano como hijos de Dios, como un pueblo de Dios, como hijos del mismo Padre. ¿Y qué viene siendo los hijos del mismo Padre? Que se unen en amor, que se unen sólidos, en un solo amor fraternal, sean unidos, sea sólido. Y se enfoca en la unidad y la humildad a través del ejemplo de Jesucristo. Amén. Quien se humilló a sí mismo para servir a la humanidad. Exacto. Y fue exaltado por Dios. Ese es el ejemplo, amigo, hermano oyente, de lo cual nosotros tenemos que trabajar. La humildad y la unidad. La humildad y la unidad, esos dos tienen que ir de la mano para poder sobresalir adelante. Porque cosas fuertes vienen, y tú solo no creo que las vas a pasar, no vas a alcanzarlas a enfrentar. Por tu propia cuenta no es suficiente capacidad. Hasta que no vayas al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo y con los hermanos unidos como iglesia, pero una iglesia genuina, una iglesia que de verdad se vea la sinceridad, se vea la humildad, se vea la honestidad, no con nomás de labios para afuera, no. ¿Ibas a leer algo, amor? No, nada más dice que el modelo de la vida cristiana era Cristo. Cristo era como el modelo, dice aquí, definitivo para la vida del creyente, que busca la unidad y el servicio a los demás. Exacto, amigo, hermano oyente. Fíjate, el ejemplo mayor que nos dejó nuestro Padre Celestial. Él dio el ejemplo que tú y yo nos falta hacerlo. Nos falta ejercerlo en nuestra vida. Y no lo hemos echado a andar de verdad. No lo hemos trabajado como debe de ser. Entonces, ese ejemplo, amigo, hermano oyente, tiene mucho que ver en nuestras vidas y más en esta época que estamos viviendo. Porque necesitamos la confraternidad de hermanos, a hermanos que de verdad podamos ejercer juntos la armonía, la honestidad, la sinceridad. Que se vea transparente, hermano, amigo oyente, el amor. Que no se vea un amor engañoso, postizo, no. Hueco, vacío, no, hermano. Falso, no. Tenemos que procurar amarnos de verdad. Porque eso es lo que Dios nos ha mandado. Si Dios nos ha prolongado la vida es por algo, amigo, hermano oyente. Porque Él nos amó primero antes de que nosotros le amáramos a Él. ¿Sí, amor? Y no buscar nuestro propio interés, sino el de los demás. Amén, amén. Dice aquí el 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superior a él mismo. Ok. El primer punto, no lo hagamos ¿por qué? Por vanagloria. Por contienda o vanagloria. Por contienda o vanagloria. Mira, muchas de las veces Con humildad, dice. Hacerlo con humildad. La contienda, ¿qué es lo que trae? Quererme sentir yo más superior que otro. Quererme yo humillar al otro de abajo. Esa es contienda, ese es pleito. Sentirme yo más superior. Y es lo que descarta a Dios, es lo que desecha a Dios, amigo. Dios desecha todo eso. Él quiere gente humilde, sincera,
que la verdad amemos en una forma especial. ¿Qué más dice de la... Dice, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Amén. ¿Quién fue Dios mismo para nosotros, amigo, hermano oyente? ¿Quién fue quien se entregó a la cruz por ti y por mí? ¿Te fijas? ¿Qué tan precioso punto importante que ese sacrificio es el amor que Él brindó? ¿Cómo fue el amor? ¿Cómo fue el pago de su amor hacia nosotros? Yendo a morir a la cruz. Eso es lo que tenemos que entender, amigo, hermano oyente. No pasar por alto todo lo que Él hizo por ti y por mí, no. Lo necesario, lo original, amigo, hermano oyente, es ponerte a pensar que lo que Dios hizo es una muestra de amor y un amor incomparable, un amor que no lo podemos nosotros pagar fácilmente. Es más, no lo podemos pagar así, en pocas palabras. Nomás decimos, hablamos, pero tan solamente con que nos humillemos, oremos, leamos la Biblia, nos cuesta. No porque tienes más que otro, eres más que él. Exacto, no. No. Porque tienes mucho trabajo y eres mejor que alguien, o porque tú tienes trabajo y él no, y dices tú, ay, yo, es como el publicano. Fariseo, sí. El que decía, oh, yo no soy como ellos, yo no soy pecador, y el otro sí se humillaba y decía, perdóname, yo soy pecador. ¿Ahí quién crees que Dios valió más? Y a veces porque tenemos más o pensamos que hablamos mejor que alguien, no, o amigo, somos superiores, o nos vemos mejor que alguien, o tenemos más que alguien, o estamos en una posición más alta que alguien, nos sentimos más superiores. Pero Dios nos ve a todos exacto, iguales. Para Dios no hay acepción de personas. Él a todos nos ve por igual. Sí, amigo, mira, Dios usa al quien quiere. Dios usa al que Él quiere y como Él quiere. Y usualmente Él usa lo más bajo, lo desechado por el mundo, lo que nadie quiere, lo que rechaza a los hombres. Él lo usa, así como el rey David. ¿Te acuerdas cuando el profeta Samuel dijo, voy a ungir, y a Isaí le dijo, voy a ungir a uno de tus hijos, tráeme a tus hijos, y le trajo los más fuertes, los que estaban en la guerra, los que se miraban mejor, los que tenían una posición en el ejército, y decía, no, Dios desechó a todos estos. Dice, ¿no tienes otro hijo? Y dijo, sí, tengo uno allá con las borregas. Sí, ¿dónde? Allá. Sí. Mira, amigo, este mensaje que está hablando mi esposa está correcto. Mira, ponte a pensar. ¿Quién fue con el papá de David? El profeta Samuel. Ok. ¿Quién era el profeta Samuel? Era un ungido siervo de Dios. No era cualquier cosa, amigo, hermano oyente. Entonces, con más razón, Dios le habían dado la indicación a él. Y como él estaba relacionado con el Espíritu de Dios, el profeta Samuel, él era obediente a Dios porque él bien exacto, pudo haber escogido uno de sus hijos fuertes. Por eso te digo, sí. De los valientes, pero exacto, Dios le dijo no. Pero el Espíritu de Dios estaba en él. Y entonces él le hizo caso a Dios, Samuel. Porque él, como dice mi esposa, es cierto, si lo haya visto con los ojos carnales, con los ojos emocionales. Al más fuerte. Sí, al más fuerte. Alto, al más... Pero fíjate, ahí hay una forma cómo analizar. Porque es un siervo de Dios, amigo hermano de Samuel. Era un hijo de Dios. Acuérdate que desde su infancia, desde su pequeñez, él escuchaba la voz de Dios. Y se la repetía y luego fue con su papá. Y decía que si le estaba hablando y dice que no. Que si oye la voz otra vez que diga, heme aquí, exacto. Señor. Heme aquí. Y fue a las tres veces. Aquí está tu siervo. Escucha a tu siervo. O sea, aquí ponte está. a pensar, eso tenemos nosotros
como hijos de Dios que analizar muy profundo. ¿Por qué? Porque si Dios le había mandado a Samuel a escoger unos, ¿cómo se llama el papá de David? Isaí. Si hubiera ido a escoger cualquier persona, hijo de Isaí, él hubiera dicho, no, pues, me parece que ese está bien, está robusto, está fuerte. A mí se me dice que este la va a poder. Pero no, mi amigo hermano oyente. Dios ya lo había desechado a ellos. Y así pasa con nosotros ahora. Muchas de las veces, como no estamos en el Espíritu Santo y no somos, no estamos sensibles aferrados, al Espíritu. exacto, no estamos sensibles, como dice mi esposa, al Espíritu Santo. Nos Vamos dejamos, con nuestra carne. exacta, las emociones. Porque luego el que se vea mejor, el que sea, el por la vista, vamos. El que tenga más dinero, Exacto. el que tenga más trabajo. Tú que no trabajas, tú que no haces nada, ahí te quedas abajo. Ahí te quedas a cuidar las borregas, los chivos. Ahí te quedas. Hueles mal, apestas. Allá Exacto. tú no sirves, quédate. ¿Te fijas? Todo lo contrario, amigo hermano oyente. Por eso hay mucho de qué nosotros analizar en este tema. Este tema te trae muchos mensajes. Aparte de este puro mensaje nada más, se puede desglosar muchos más. Dios busca un corazón como el David. Dice que él era un hombre conforme al corazón de Dios. Él era un hombre humilde. Amén. Un hombre que buscaba a Dios. Exactamente. Y un Él hombre tenía las características que Dios buscaba en alguien. Amén, para amén. que lo use. Entonces, no buscó si tenía mucho dinero o era alto o fuerte. No buscó que tenía una posición. David no tenía nada. Simplemente cuidaba borregos. ¿Te y fijas? todos lo decían como, él nada más es para cuidar borregos. Pero Dios tenía otro plan para él. Exactamente. ¿Y quién iba a pensar? Como dicen por ahí, ese muchillo, ese pequeñillo, iba a enfrentarse con un gigantón. Según que no servía para ¿Te nada. fijas? ¿Por qué crees que lo escogió? Dios lo escogió más que nada. Porque él tenía un corazón O sea, humilde, sí, conforme exacto. al de Dios. Ahora ponte a pensar. Él era un siervo de Dios, David. Aún cuidando las borregas, él estaba cantando cánticos y es más, defendía a sus animales. Con las piedras. Exacto. Dice que destrozaba a los leones cuando las que querían comer sus ovejas. ¿Te imaginas dónde salía tanta fuerza? Era porque Dios ya lo tenía escogido para él. Y lo estaba preparando. Exacto. Allá en lo secreto, allá en lo escondido, allá donde se sentía solo, Dios lo estaba preparando. Y fíjate, ¿cuándo es cuando dice él su testimonio de cuando hacía las cosas allá que defendía a los borregos? ¿Cuándo? No era en el momento que andaba cuidando a los borregos, ni cuando llegaba, ni cuando lo mandaba a su papá a llevarle la loncha a sus hermanos. No. Él era un muchacho tranquilo, calmado. Y donde se descubrió su testimonio de él que despedazaba a los leones, fue cuando se iba a enfrentar con ese gigantón. Con el Goliat. Con el Goliat. ¿Te fijas? Él no andaba presumiendo y fafarranchando que yo soy acá y que yo acá y que... No. Por eso te digo, amigo hermano oyente, que la humildad es la que debemos practicar, la honestidad. Porque es de lo que Dios se agrada. Es de los que Dios le agrada a tu corazón. Que tú seas con un corazón sincero. Porque es allí donde a Dios le tocamos el corazón de Dios. Cuando estamos trabajando en la honestidad, en la sinceridad. Amén. Sí, es algo maravilloso, amigo hermano oyente. Por eso, esos mensajes de Filipenses que le daban a los filipenses, que vino Pablo y Tito a darle a los filipenses, era porque necesitaban este tipo de consejos. Y David, a pesar de ser rey, cuando ya convirtió en rey, tenía un corazón humilde. En todos sus éxitos, David siempre dejó claro que su victoria procedía del Señor de los ejércitos. ¿Te fijas? Incluso con todo el esplendor de un rey, David no fue un hombre ostentoso y nunca humilló a su pueblo. Como líder, como rey, nunca. Y no tan solo eso.
aún al que lo quería matar. O sea, hay una historia bien tremenda. Sí, también a Saúl. Sí. Siempre se mantuvo que no lo iba a hacer daño. Exacto, y aún porque él ya había matado más que Saúl. Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. Y ni con eso, él se la armaba de levantarse el cuello. No, él hacía lo recto y lo honesto. La humildad siempre estaba cargada en su vida, la humildad. Y como líder, como rey, dice que nunca humilló a su pueblo. Y sin embargo, hay líderes que como ya tienen una posición, empiezan a ver abajo a los demás, los humillan, los maltratan, los hacen sentir mal y no piensan que han herido una ovejita del Señor. Y tenemos que tener cuidado. Exacto, y es allí, mi amigo, donde necesitamos la humildad. Es allí donde tenemos que trabajar en esa área de la humildad. Porque al sentirte tú más alto y desechar a los que están abajo, ¿qué es? Somos piedra de tropiezo. Exacto, también. exacto. Y es soberbia, la cual Dios rechaza con todo. Por eso es recomendable, amigo, hermano oyente, ponerte en las manos de Dios y pedirle en la oración que nos dé la humildad que necesitamos para hacer de su agrado. Y amor, ¿dónde empieza todo? En el corazón. Porque Amén. dice la Biblia que David era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Qué había en ese corazón de David? Humildad. Dice que él era apasionado por Dios. Amén. Valiente, misericordioso, fiel y estaba dispuesto a seguir los mandamientos de Dios. Amén, amén. ¿Te fijas que nunca se ensaltó? Y fue rey. Y aún siendo rey nunca se ensaltó él. Y él huía de Saúl. Él no se enfrentaba, ¿verdad? Que No, nunca se enfrentaba no. con Saúl porque Saúl quería humillarlo, hasta llegó a querer matarlo. De tanto coraje, envidia, celos. Pero David se mantuvo firme y huía. Él tenía el derecho de tal vez, ¿cómo se dice? Pues aprovecharse. Defenderse. Sí. David Exacto. tenía el derecho de defenderse, pero él dijo, no, yo jamás levantaría mi mano contra el ungido de Jehová. Fíjate el respeto. ¿Dónde iba? O sea, la forma de hablar, de expresar esas palabras, no cualquiera las carga, mi amigo oyente. No. Y eso es lo que tenemos que tener, esa preocupación de no insultar, de no ofender a los siervos de Dios, los que realmente están haciendo la voluntad de Dios. Y otra cosa, David siempre dio gloria a Dios por lo bueno y confesó y se arrepintió de lo malo. Él siempre reconocía cuando hacía mal su pecado, cuando él pecó con Betsabé, él reconoció y él dijo, me arrepiento, perdóname, Señor. Y Exacto. hay un salmo donde habla de eso. Y también cuando él ganaba batallas, victorias que Dios le daba, él siempre le daba la gloria a Dios. Amén. Es que es Dios, amigo. Él no decía, ay, yo lo hice, yo maté a los 10,000, yo maté a este ejército, yo maté a Saúl. Él nunca Se ensaltaba. Nunca. Y por eso Dios lo tuvo que ensaltar a él. Porque él se humillaba ante Dios. Y toda la reverencia se la daba a Dios. Todo el honor se lo daba a Dios. Dice aquí el 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Exacto. O sea, ahí es el punto principal, amigo hermano oyente. O sea, esas palabras no, ¿cómo dice? No mirando cada uno No mirando por lo cada suyo uno, propio. por decirlo, por lo mío. Nada más piensas en Nomás ti, pienso en mí. en tú tener, en Exacto. tú acaparar, Exacto. en tú estar lleno en tu panza. Que mi familia esté primordialmente segura. Y los demás al último se tienen que esperar. O darle las obras a los demás. Exacto.
cosa que no tenemos que hacer, hermano, amigo oyente. Si Dios te ha bendecido, bendice a alguien más. Amén. Eso, cuando la bendición la pasas a alguien más, fluye, sigue fluyendo. Pero cuando no pasas la bendición, se estanca. Exactamente. Entonces tenemos que dejar que fluya la bendición para que pueda circular, para que pueda fluir, para que pueda correr, Amén. para que pueda seguir cayendo más bendición. Amén. Esa es la clave, amigo, hermano oyente. Porque si tú derramas la bendición a alguien que está ya realmente necesitado, o que Dios te diga, más que nada, que Dios te lo haga saber, porque Dios es el que toca los corazones. Ay, tú o yo si lo hacemos duro, pero cuando Dios nos habla, ¿sabes qué? Haz esto, dale esto, haz esto. O sea, es Dios. Dice, oí a una mujer que decía que ella quería ver a Dios cara a cara. ¿Te acuerdas ese mensaje? Y ella le dijo a Dios, ¿cómo te puedo ver cara a cara? Y dice, cuando tú veas a alguien que tiene necesidad de comida, o un huérfano, o una viuda, o a una mamá soltera, o no tengan ropa, zapatos, comida, y tú le das a uno de esas personas, me lo estás haciendo a mí, dice, y ahí estás viendo mi cara, en esas personas. Y ella dijo que pudo entender cuando leyó el versículo, cuando le das un vaso de agua a uno de esos pequeñitos, me lo estás haciendo a mí. Cuando visitas a alguien en la cárcel, me lo estás haciendo a mí. Es de la forma que pueda ver la cara a Dios. ¿Te fijas? Ahí está la necesidad. Y ahí no eres egoísta, porque como quieras, si tú lo estás haciendo y ayudando a esa persona, lo estás haciendo a Dios. Se lo estás haciendo a Dios. No a cualquiera. Exacto, muy de las pocas veces analizamos ese punto y esos temas, pero es necesario sacarlos, amigo hermano oyente. Cuando visitas a alguien en la cárcel, se lo estás haciendo a Dios. Cuando visitas a alguien en un hospital, a un ancianito en su casa, todo eso Dios lo ve y se lo estás haciendo a Dios. Amén, amén. No eres un egoísta, sino no nada más diciendo, ay, pobre yo necesito, yo. No. Si das una bolsita de comida, aún, dice él, un vaso de agua, se lo estás haciendo a Dios. Tendré la recompensa de parte de Dios. Es una bendición, amigo hermano oyente, tocar esos puntos, esos temas, porque es de lo que está careciendo últimamente el pueblo de Dios. Se está olvidando de esto, hermano, lo más importante, lo que más quiere Dios usar, lo estamos ignorando. Amén. Amén, gloria a Dios. Quería leer ese versículo, el que dice aquí, y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Gloria a Dios. ¿Se fija, amigo hermano oyente? O sea, tan solo con un vaso de agua, amigo hermano oyente, que le des a un sediento, va a tener recompensa. Va a tener recompensa. Pero no lo hagas con arrogancia o quererlo humillar. Dárselo con humildad, con sinceridad, que te salga de lo profundo de tu corazón. Que veas plenamente la necesidad y que te conmueva el corazón cuando veas ese tipo de necesidad. Amén. No decir como dice en el libro de Santiago, que tu hermano te diga tengo frío, tengo necesidad, y le digas voy a orar por ti, vete con bien, bye. Si tú tienes con qué darle, dale. Amén. Si no tienes, Dios entiende, pero si tú tienes y no le das, pues es como ser una piedra de tropiezo. Y dice aquí en este versículo, dice, es a Marcos 9:42, dice, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que cree en mí, mejor le fuere si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Wow. ¿Cuántas veces no hemos sido piedra de tropiezo? Tenemos que activarnos en esto, amigo hermano oyente. Es necesario, es tiempo de hacerlo. Si no lo hemos hecho, este es un llamado para hacerlo.
Y no nomás para ti, mi amigo hermano oyente, a nosotros también. A nosotros también nos habla la palabra de Dios. No creas que todo lo que te decimos es nomás para ti o para el que estoy yendo, no. Tómalo en cuenta que es primeramente para nosotros. Para ejercerlo nosotros como pueblo de Dios, como anunciando la palabra de Dios. Primero va por nosotros. ¿Va a leer algo más, Jimmy? Es el 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Ok. Se humilló. Se humilló. Y vino a ser, como era Dios, pero vino a ser como hombre, así se humilló a lo más sumo y fue a la cruz también. Para darnos el ejemplo, amigo hermano oyente, para darnos la indicación, para ver cómo, te fijas cómo trabaja Dios, amigo hermano oyente, se convirtió en un humano como tú y yo, con sentimientos, carne y hueso. Y se entregó hasta lo sumo, hasta lo más profundo, por ti y por mí. No se escatimó, no digo, no, yo no voy a ir, no, mejor que vaya otro, no. Él solo se entregó obedeciendo hacia el Padre. Y esa obediencia nosotros no la tomamos en cuenta. Esa es la obediencia, por eso Dios, nuestro Padre Santo, lo ensaltó a su Hijo. Amén. ¿Por qué hizo él? Se humilló, se entregó. En el momento cuando iba a ir cuando lo estaban golpeando, no, dice que no enmudeció su boca, no habló. Fue como cordero, como un borreguito, al sacrificio, para que tú y yo viviéramos, tuviéramos vida y vida en abundancia. Por eso Él lo hizo. Y dice Mateo 25:40, es el que quería leer. Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Es algo maravilloso, amigo. Por eso no tenemos que encoger la mano cuando vayamos a bendecir a alguien. Porque una cosa tenemos muy presente, Dios, a nuestro Padre Celestial, no se le ha cortado el brazo para bendecirnos. Amén. No se le ha cortado. Y muestra está allí, amigo hermano oyente. Y Cristo se despojó de su gloria. Amén. Dios se despojó y envió a su Hijo como un humano. El creador del Exacto. universo vino a ser como un humano mortal aquí en la tierra. Y tomó forma de siervo como tú y yo, hecho semejante a los hombres. Exactamente. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Gloria a Dios. Es algo maravilloso, amigo, que tenemos que analizar, ir a la profundidad de la palabra de Dios. ¿Por qué Dios nos da la muestra esa, hermano amigo oyente, de ir, morir, pagar el precio por ti y por mí hasta la cruz? ¿Por qué? Porque Él tuvo compasión de ti y de mí. Tuvo compasión Él, tuvo misericordia. Se entregó por completo. Y nosotros, por amor a Él, por lo que Él hizo, en agradecimiento, también podemos morir a nuestro yo, a nuestro egoísmo, a nuestra carne, a los deseos de nuestra carne, sí. Por agradecimiento y amor a Él, porque Él lo hizo todo por nosotros, entregó su vida y nos salvó. Exactamente. Y si no eres salvo, te invitamos a que aceptes a Cristo y tú también seas parte de la familia de Cristo. Gloria a Dios. Porque Él lo hizo todo por ti, Él se entregó su vida en la cruz del Calvario. Él murió, lo sepultaron, resucitó el tercer día y está
a la diestra de Dios, Amén. sentado. Exactamente. Mira, te voy a decir una forma muy real y verdadera. ¿Sabes qué venimos siendo nosotros? Deudores. Hay un canto que soy deudor. Exacto, tenemos una deuda con Dios. El gran amor de Dios. Y esa deuda, amigo, está marcada por siempre. Porque nunca vamos a poder pagar lo que Él hizo por nosotros. Nunca. Mas Él lo hizo por completo, se entregó. Por ti, por mí. Sí. Y aunque tú digas, no, yo no sé, yo no estoy endeudo con Dios. Sí, lo estamos, mi amigo. Si estás de pie, estás con vida, estás con salud, tenemos una deuda presente. ¿Y qué más quieres si Él lo hizo todo por ti? Exactamente. Tenemos que checar ese punto, amigo, hermano oyente, y tenemos que, mínimo, tratar de obedecerle a Él. Tratar de servirle. Eso es lo que nos corresponde. ¿Por qué no nos negamos a morir por las maldades que queremos andar cargando todavía? ¿Por qué nos duele? O falta de un perdón, Sí, rencor. Lo guardamos ahí bien guardado en el corazón. Mira, amigo, hay dos valuaciones bien tremendas ahí. O sea, Dios lo pagó todo por ti. Al tú morir a la carne, a tus pecados, a las cosas pecaminosas, amigo, es tomar una vida nueva, una vida eterna. Y morir a las pasiones. Hay gente, amor, que no entiende eso porque ellos se sienten bien lastimando a los demás. Como a ellos los lastimaron. Exacto. Ellos quieren ir a lastimar aún en la iglesia. Y como dices tú, esto se trata de tener un carácter diferente. Si, te han herido, perdona. Perdona así como Cristo te perdonó. Él te perdonó, Él dio su vida y dijo que te perdonó todas tus ofensas, tus pecados, pero cuando se trata de ti, lo quieres guardar muy adentro en tu corazón y tú también tienes que perdonar así como Cristo te perdonó, porque dice su palabra que si tú no perdonas a los hombres sus ofensas, Él tampoco te va a perdonar. Exacto. A ti y va a ser peor para ti. Exacto. Por eso es tiempo, amigo hermano, que rompas eso. Rompa eso que traes arrastrando. ¿Cuántas veces le hemos fallado a Dios y a veces decimos, ay, es que me ofendieron, pobre yo, pero ¿qué le hicieron a nuestro Señor Jesucristo? Exactamente. Que no se compara a lo que te hicieron a ti. A Él lo escupieron, le dieron golpes, lo latigaron. Y látigo no fue nomás un chicotacito, no. Y lo colgaron en una cruz. Y a nosotros no nos han hecho eso, es nada más una ofensa, o nos han hecho mala cara, o nos han traicionado, cualquier cosa, hay que perdonar al que nos ofendió. Exacto, pero eso que te pasa, eso que nos hacen, no es cosa de muerte, no. Y ahora vuelvo a repetir, perdónalos, pero no quiere decir que tienes que ser mejor amigo con ellos. Pero si los ves, saluda normal. No tienes que estar así bien juntito, no quiere decir eso, nada más toma la decisión de la obediencia a Dios, de Amén. perdonar. Esa es la obediencia. Así, exactamente. Y yo sé que no es fácil, porque a mí también me han traicionado. Uh-huh. Y feo. Yo he pasado unas cosas bien difíciles, pero yo dije, Señor, yo decido perdonarlos, porque es una decisión perdonar a alguien que te ha ofendido. Es una decisión. Exactamente. Y porque si fuera de mi propia voluntad, yo no lo haría. Mi propia carne. Porque somos egoístas, es cierto. Si alguien te hiere, somos egoístas, nos enojamos y no queremos perdonar. No, ni lo sentimos hacer. Exacto. No es un sentimiento que dice, oh sí, perdona, no sientes perdonar a nadie, pero como cristianos y cristianos en Cristo maduros, hay que tomar la decisión de perdonar. Ok. Y ponérselo en las manos de Dios, es exactamente. todo.
Ahora, ok, tú vas a mí mi corresponder es perdonar, ¿ok? Yo estoy consciente en eso. Ujú. Y si allá él no quiere pedir perdón o no quiere perdonar, tú hiciste tu parte. Ujú. Lo que nos corresponde a nosotros es perdonar. Perdonar y ser perdonados. Allá si ellos no quieren, eso es parte de Dios con ellos. O a veces decimos, amor, que hemos perdonado. Ujú. Vamos a decir que tuvimos un pleito en la casa y decimos perdonar, pero todavía lo estamos sacando A en la flote. cara o hacemos cositas como que todavía estamos molestos. Hay que llevarlo a Dios en oración, decirle, ayúdame, Señor. Yo ya decidí perdonarlo, perdoné, pero ayúdame con mi actitud, mi carácter, a Exacto. mostrar que de verdad perdoné a mi esposo, a mi hijo, al hermano en la iglesia, a mi pariente, a mi mamá, a mi papá, a mi hermano. No sé, porque ahorita anda mucho eso, la falta de perdón. Y es lo que necesitamos, amigo. Por eso Dios nos permite tocar esos temas, para volver a repetir, hermano, para volver a estar recordando. Y vuelvo, ahí está el ejemplo de Cristo. ¿Qué hizo Él? Nos perdonó. Fue a la Exacto. cruz y nos perdonó. Ese es el ejemplo que Él nos da, perdonarnos unos a otros. Sí, y amigo, la ofensa que nos hagan no es igual a la que Dios le hicieron. No se No se compara con nada. Por eso nosotros con más razón tenemos el derecho, el deber de perdonar. Porque no llegó a ese límite, a esa altura, ¿me entiendes? Porque solamente Dios tuvo la capacidad de Dios, el Padre, nuestro Padre Celestial, le dio la capacidad al Hijo para resistir ese tipo de entrega. Pero ahora, lo que nos hacen a nosotros no es nada semejante a lo que a nuestro Señor Jesucristo le pasó y le aconteció. Amén. Y aquí Entonces, cuando Jesús murió, dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Exacto. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla Amén, de los acuérdate. que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Nada más por Él vamos a doblar rodillas. Nada más por Él. Por el solo nombre que es nuestro Señor Jesucristo. Y aquí, amor, lo que yo entendí es que cuando Él se humilló, ¿qué hizo Dios? Lo exaltó. Amén. Y dice la Biblia que cuando uno se humilla, Dios lo va a exaltar. Exactamente. En su tiempo. Sí, amigo. En su tiempo. Eso es verdad. Y la verdad, nos duele cuando nos humillan. Cuando somos humillados, nos duele. Y cuando uno perdona, se humilla. Exactamente. Te estás humillando, estás haciendo lo que a Dios le agrada cuando tú dices, yo voy a perdonar, aunque me sienta humillado, aunque hablen mal de mí, aunque me desprecien, pero como dice mi esposo, a Cristo le hicieron peor. Peor cosa. Y ahora, Dios te va a dar la capacidad para que tú resistas ese tipo de humillación. Cuando tú resistes ese tipo de humillación, Dios te va a exaltar. Amén, a su tiempo. Pero si tú en medio de la humillación te rebelas, te pones al brinco, allí ya Dios no se mete contigo para hacer algo grande en tu vida. Y también a Dios no le gusta que como hijos de Dios provoquemos a ira Exactamente. a los demás. No hay que provocar a la gente. Hay que respetar, darle su espacio. Exactamente. Y no provocar, porque cuando provocas estás siendo instrumento del enemigo. Estás siendo un instrumento para que el enemigo te use, no para que Dios te use. Porque Dios usa vasos de honra. Amén. Limpios. Amén. Que no se dejen usar por el enemigo. Gloria a Dios. Es bien importante, amigo, por eso te hacemos hablamos de esos temas, porque, amigo, se está escaseando el servirle a Dios como debe de ser.
Se está escaseando las características de un verdadero cristiano. Y pues sí, ya estamos en últimos tiempos. Dice que el amor de muchos se va a enfriar, pero hay que esforzarnos Amén. en tener esas características que a Dios le agradan. Porque acuérdate, cuando tú te humillas, hay recompensa. Cuando tú ayudas al necesitado, como que si lo haces para Dios, hay recompensa. Amén, amén. Dios no, lo que tú haces aquí en la tierra, Dios te lo devuelve. Gloria a Dios. Porque Él es un Dios que es galardonador de los que le buscan. Amén, amén. Eso es lo más hermoso, amigo, hermano oyente. Cuando tú estás dispuesto a servirle a Dios y que te humillas y que le sirves. O sea, ¿hasta dónde llegas? ¿Qué es esa música? ¿Galardones? No, acá dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Oh, ok. Él dice que los filipenses eran obedientes. Ellos agradaban a Dios. Amén. Pero Él les estaba diciendo, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente. Aun cuando Él no estaba, ellos obedecían. Amén. Y también cuando Él no estaba, dice, mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Eso me viene a recordar como cuando ¿Qué? una iglesia está bien apegada con la congregación, pues, con el pastor. Ajá. Está el pastor y está bien llena la iglesia y está Sí. la armonía. Y nomás no está el pastor y está bien vacío, bien Pero no, aquí tranquilo. Él decía que obedecían cuando Él estaba y cuando Por no eso te estaba. digo, o sea, y no es como la iglesia de ahora. Sí. ¿Ya me entiendes? Es muy diferente, por eso Muy estamos diferente. tocando este Exacto. tema, como dices tú. Es que, amigo, hermano oyente, está el pastor, no es pero si Dios ha dejado un delegado a los demás líderes, Hay que apoyar. nosotros tenemos que apoyar. Nuestro deber es de apoyar. Esté el pastor o no esté el pastor, porque el pastor, él tiene su encargo con las demás gentes, con los demás ministros que tiene al cargo, al frente. O sea, nosotros, nuestra responsabilidad es de apoyar, de ser fuertes allá en la iglesia. O sea, no porque no fue el pastor, no voy a ir yo. Que acabo no fue el pastor. No, al contrario, vamos yendo, vamos apoyando, vamos siendo un cuerpo sólido, un cuerpo fuerte, para que no se haya esa debilidad. Amén. Porque tiene que tomar importante también cuando va el pastor y cuando no va. De las dos mismas maneras tiene que hacer fuerza. Y eso es, como dice aquí, ocuparte en tu salvación. Amén. Porque estás apoyando en la obra. Exacto. Es ocupándote en tu salvación con temor y temblor. Estás apoyando, estás humillándote, estás obedeciendo. Amén. No estás murmurando, como dice aquí, dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. A ver, el contenido, mija, de ahí que acabas de hablar, el querer como el hacer. Dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Como el querer. Tú quieres servir, tú quieres apoyar, tú quieres ser siervo de Dios. Dios te ha dado el querer, pero ahora tú tienes que hacerlo, porque los dos tienen que funcionar. Amén. Porque si yo quiero, es que lo voy a hacer. Él no te va a hacer a fuerza. Exactamente. Por eso dice, lo respalda, la misma palabra respalda la otra. Como Dios te ha dado el querer como el hacer, es donde se hace una forma sólida para poder llegar a hacer las cosas como Dios quiere. Amén. Porque están las dos. Amén. Porque yo quiero y yo lo hago. ¿Te fijas? Yeah. ¡Gloria a Dios! Y dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas. Amén, aleluya. Qué preciosa palabra, amigo, hermano oyente. Cada día nos impacta más. Y amigo, espero que te goces. Espero que la veas con una forma enfocada, concentrada
Tal vez a lo mejor nos falta explicarla aún más, pero lo que tenemos, lo que Dios nos pone en nuestras vidas para compartir, está puesta. Como dice mi papá, agarra lo bueno y desecha lo malo. Exacto. Y dice, es como aquí cuando dice hacer todo sin murmuraciones y contiendas. Moisés siempre, Dios le decía que el pueblo Se ve un poquito oscuro. el pueblo murmuraba mucho, ¿te acuerdas? Y que cuando murmuraban, ¿qué querían hacer? ¿Volver a dónde? A Egipto. A Egipto. A la esclavitud del pecado, de la maldad. Porque decimos, esto es bien duro, el camino de Dios es muy difícil. Mira, los hermanos son hipócritas todos. Hablan mal de mí o no me saludan o me hacen a un lado. Pero Dios quiere que perseveremos. Amén. Que no murmuramos, que no tengamos contiendas, que no haya chismes y que seamos más que nada agradecidos con Dios. Mira, ser agradecidos con Dios, amigo, contienen muchas cosas. Muchas cosas que de las cuales te vas a ir dando cuenta. Porque un agradecido con Dios no va a estar levantando calumnias con su prójimo. Un agradecido con Dios no tiene que estar chismeando cosas. Un agradecido con Dios no tiene que andar en pleitos ni contiendas. Un agradecido con Dios, amigo, se somete en la presencia de Dios y le pide la dirección de Dios para que Dios pueda obrar en su vida y pueda quitar todas esas contaminaciones que nos estorban para seguir el camino de Dios. Amén. Y dice, ¿para qué? ¿Para qué? Dice que hagamos todo sin murmuración y contienda. ¿Para qué? Dice el 15. Para que seáis irreprensibles y sencillos. Amén. Hijos de Dios, sin mancha, ¿Qué húbole? en medio de una generación maligna y perversa. Gloria a Dios. Que tenemos que ser apartados de todo eso, amigo. La gente nos ve, los Sí. incrédulos nos están viendo. Entonces nosotros somos la iluminación para esa gente perdida. Amén. No somos iluminantes para andar en la perversidad, no. Amén. Andamos en luz. Como luminares en el mundo. Ajá, no. Andamos en luz para alusar a aquellos que andan en tinieblas. Amén. Pero no somos iluminables como aquellos que andan en el mundo, para iluminar a los del mundo. No, hay dos contextos allí muy importantes que tenemos que desglosar y entenderlos. Mira, si Dios nos dice que somos la luz, ¿para qué crees que Dios nos dice que somos la luz? Haciendo el bien. Para hacer el bien, para que vea la gente la luz que hay en nosotros. Y ellos, eso les refleje a ellos y les ilumina en su mente y en su corazón para que hagan lo que también estamos haciendo nosotros, como luz. Y para que den la gloria Sí, a Dios. pero en el otro contexto donde dice Filipenses, que le dicen a Filipenses, ¿cómo dice, amor? Como iluminantes. Dice, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Hay que con nuestro comportamiento enfrente de los que son del mundo, ellos van a decir, wow, van a ver la diferencia. Si hay cristianos en verdad. Exactamente. Van a ver la diferencia la gente que de verdad anda en la luz. Y para eso Dios nos llama a la luz, para anunciar a aquellos que andan en la oscuridad, para que vean la luz a través del reflejo en Cristo en nuestras vidas. Amén. Es algo muy maravilloso, amigo, hermano oyente, es precioso. Este mensaje quiero que te quede claro para podernos identificar como verdaderos creyentes, cristianos en Cristo. No andar en chisme, no andar en cosas que no nos compete, que no nos importa, que no nos tenemos que andar entremetiendo. Cosas que tenemos que edificar unos a otros, cosas constructivas.
Lo que es de Dios prospera, lo que no es de Dios queda ahí estancado, sin prosperar. Por eso te digo, amigo, hermano oyente, continuarle buscando a Dios. Eso es lo más valioso, lo más maravilloso que hay en nuestras vidas. La palabra de Dios es clara, es eficaz, es más, traspasa hasta lo más íntimo de nuestro corazón. Y dice aquí Mateo 5:16, dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, Amén. para que vean vuestras buenas obras y Exacto. glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Te digo para qué somos la luz? Ahí nomás para que te des una idea. Para que ellos vengan a los pies de Exacto, Cristo, y le amigo, den hermano la oyente. gloria, la honra. Por eso, nosotros si somos la luz, hermano oyente, tenemos que trabajar como la luz. ¿Y qué pasa, amor, cuando ven a un cristiano y lo ven haciendo lo mismo que el mundo? Pues no es la luz. Dicen, no, hombre, ¿para qué quiero Ser igual. ser cristiano, ser igual? Si Exacto, por eso tenemos que ser el modelo, acá hago lo que ellos hacen. ser el testimonio, ser la diferencia, amigo, hermano oyente. Ser diferente. Sí, que se note la diferencia que hay en un cristiano y la que no hay en un cristiano. Para que seamos irreprensibles y Amén. sencillos hijos de Dios. Sencillos. Dice, sin mancha. Amén. Tus vestiduras van a estar resplandecientes, Amén. blancas, delante de Dios, Gloria a Dios. como un hijo de Él. Dice, en medio de una generación maligna y perversa, porque en el mundo es lo que hay, perversidad, hay maldad, perversidad. Pero nosotros tenemos que resplandecer como luminares en el mundo. Y el 16 dice, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Gloria a Dios, amigo. Por eso es necesario trabajar en la obra de Dios. Porque cuando tú trabajas en Dios, amigo, no es en vano nada. En vano, Dios va a pagar y paga muy bien. Amén. Paga muy bien, eso sí te lo recomiendo. Por eso es recomendable trabajar en la obra de Él. Amén. Porque no hay otro pago mejor. Y aquí en otra traducción, en la NTV, dice, aférrense a la palabra de vida. Amén. Aférrense, es como el mensaje que dimos ayer de la palabra, ¿verdad? Exacto. Hay que guardarla en nuestro corazón. Aferrarnos a ella, amigo, hermano oyente. Aferrarnos. Amén. Es como cuando tú te aferras a algo. Lo voy a lograr y lo voy a hacer porque me gusta y porque me encanta y porque lo quiero lograr. Me voy a aferrar a eso. Así también aférrate a esa corona de vida. Amén, porque dice aquí, entonces, dice, aférrense a la palabra de vida. Entonces, el día que Cristo vuelva, me sentiré orgulloso de no Amén. haber corrido la carrera en vano. Amén, aleluya. Y de que mi trabajo no fue inútil. Gloria a Dios. Gloria Va a a valer Dios. la pena, vale la pena servir a Amén, Cristo. amén, amén. Aférrate a la palabra, diario léela, pídele al Espíritu Santo que te dé entendimiento para que tú vayas entendiendo. Amén, gloria a Dios. No creas a todo hombre lo que te dice, ni a todo pastor, porque no todos, ni a nosotros. Busca tu palabra, lo que estamos hablando. Tú busca y pídele al Espíritu Santo que te confirme, que Gloria te a hable, Dios. que te enseñe lo que dice la palabra. Tal vez hay momentos que lees algo y no entiendes, pero tú aférrate a la palabra. Gloria a Aférrate, Dios. no Gloria a te Dios. rindas, no digas, no entiendo, ya no la voy a leer. No, ese es ser cobarde. Eso se llama cobardía, amigo, porque tú sabes todas las bendiciones que hay al tomar la palabra de Dios. Y prefieres lo más fácil, donde viene el castigo, donde viene el pecado, donde viene la muerte eterna, amigo. Y lo mero verdadero, lo bueno, lo estás abandonando. ¿Qué estás haciendo allí? Nada más por no aguantar una corrección, no aguantar una disciplina de parte de Dios. No quieres aguantarte, no quieres permanecer. Te quieres luego rendir. No, amigo. Créele a nuestro Señor Jesucristo y verdad que ahí está la bendición, está el éxito.
Y Pablo los estaba animando siempre, y aquí en el 17 les dijo, sin embargo, me alegraré aún si tengo que perder la vida, derramándola como ofrenda líquida a Dios. Amén. Así como el fiel servicio de ustedes también es una ofrenda a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Todo lo que hacemos de bien es como darle una ofrenda a Dios. Gracias, Señor. Aquí está Amén. mi comportamiento. Aquí está mi vida, Señor. Voy a morir al yo de mi orgullo, Amén, de mi amén. falta de perdón, de mi pecado que estoy escondiendo, Señor, pero mi adulterio, mi fornicación, no sé, de lo que estés batallando. Si tú agradas a Dios y le obedeces, es como darle una ofrenda y le estás diciendo gracias por todo lo que has hecho por mí, Señor. No, y amigo, y cuando Dios te quita toda esa carga, tú te sientes diferente. Te sientes con ganas de volver a activarte en las cosas de Dios, de echarle ganas, a buscar la presencia de Dios. Es algo maravilloso, amigo, hermano oyente. Pablo amaba tanto a la iglesia que él siempre quería que ellos le echen ganas, los animaba, porque había persecución, había muchos problemas en ciertas iglesias, pero él nunca se dio por vencido. Él siempre, aunque él estaba desanimado tal vez o cansado o golpeado, él seguía adelante y los animaba. Y aquí les dice, y quiero que todos ustedes participen de esta alegría. Amén, amén. Llevo una hora. Oh, sí, ya vamos a acabar. Dice, ya es el último versículo Ok. aquí, de que cuando Él venga se sienta orgulloso de no haber corrido la carrera en vano. Eso es lo que Él Amén, quería aleluya. para la iglesia, que ellos también se sientan igual. Es maravilloso, amigo, hermano oyente. Tenemos que analizar cada día nuestra palabra. ¿Nos se sientan qué, hija? Que no fue en vano todo lo que Exacto. hicieron por el Señor, el servicio al Señor, su obediencia, su carácter, su cambio de vida. Mira, amigo, el tiempo que tú le dediques en oración a Dios, el tiempo que tú hagas agradándole a Dios, no es en vano. Hay recompensa. Cuando tú estás entregado a servirle, amigo, hermano oyente, si estás predicando, si estás enseñando, tenlo por seguro, amigo, hermano oyente, que Dios te va a recompensar. Siempre y cuando hazlo con humildad, con una forma agradecida de Dios, de parte de Dios. Hazlo con ese deseo, con ese anhelo, y verás que Dios te va a recompensar de una forma que tú ni te la vas a esperar. Amén. De eso te lo estoy completamente seguro. Y aquí el último, amor, dice el 18. Claro que sí, deberían alegrarse y yo me gozaré Amén. con ustedes. Gloria a Dios. Es todo. Gloria a Dios. Esa es la Para no clave, alargar hermano. más el tiempo. Esa es la clave de alegrarte. Porque Dios está con nosotros. Amén. Y tú no vas a hacer las cosas solo. Alégrate porque no Amén. es en vano y hay recompensa. Gloria a Dios. Y eso es lo que Dios pide de nosotros. Amén, amén. Es ese carácter de Cristo. Nomás esfuérzate un poquito. Amén. Un poquito. Y si estás pasando una lucha, una prueba, nomás resiste un poquito. Amén. Dios está por darte la victoria. No te desvíes, no te apresures y Amén. vayas a descuidar todo por haberlo tanto corrido y luego que no ganes nada. Que no Amigo, sea en vano. no. Aférrate a Cristo. Es algo maravilloso, amigo, es algo maravilloso. Así de que mi deseo y mi anhelo es que le eches ganas en Cristo. Dios te bendiga y Dios te guarde. Amén. Donde Bendiciones. están 2 o 3, Amén. ahí Ahí está está el nuestro Señor Padre Celestial. Jesucristo. Amén. Bendiciones. Aleluya. Gloria a Dios. Bye.